Ethan Moisés Ayala. Me están mirando a mí como curioso, pero está bien, está bien. Yo quisiera leer un pasaje de la Biblia a los papás. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí este pasaje es dirigido a la familia. Lo digo a José, usted como el papá de ese niño, usted es la cabeza de esta familia. Este niño, la Biblia le dice a él, aunque él no entiende ahora, es muy chiquito, pero va a crecer y él va a entender que él debe de honrar y obedecer a sus papás, a su papá y a su mamá. Pero para que él sepa esto, él tiene que ser instruido en los caminos del Señor. Entonces yo agradezco que ustedes quieren presentar a ese niño, a Ethan Moisés, y qué bueno, y vamos a orar por él, queremos, porque es un mundo no muy fácil, podemos decir, para crecer. Y ese niño va a crecer en un mundo con mucho odio, con mucha amargura, con mucha gente simplemente amargada que no están felices. Y necesitamos orar por él e instruirlo en el buen camino, para que el Señor lo proteja, ¿entiende? Es como una protección, aunque es invisible, pero Él nos protege. Entonces, qué bueno que ustedes quieren presentar ese niño al Señor. Pero déjenme nada más sugerirles algo, porque también aquí dice algo a los padres. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? No provoquéis a ira. Cuando nosotros enseñamos una cosa y vivimos otra cosa, dispensa la palabra, pero espero que no sean así, pero hay muchos papás que así son hipócritas. Y los niños están viendo una cosa en la casa y viendo otra cosa fuera de la casa. Están oyendo algo que mamá y papá enseñan algo bueno, pero no hacen lo que dicen. Eso que quiere decir provocar a ira a nuestros hijos también. Cuando nada más somos dictadores y no amamos de ver cómo se debe a nuestros hijos. Y no me refiero al amor nada más sentimental de un papá y una mamá, hablando de un amor que Dios quiere, con lo cual Dios quiere que le amamos, ¿entiende? Entonces, vemos aquí también, dice al niño, para que tenga una buena vida, dice que debe honrar a su padre y a su madre. Esa es una promesa es un mandamiento con promesa, y Dios quiere bendecir a ese niño de una gran manera. Pero mucho depende de ustedes. Mucho depende de ustedes. Porque la vida de un niño está ligada a sus papás. Si los papás siguen a Cristo, el niño va a seguir a Cristo. Si los papás siguen otra cosa, el niño también va a seguir lo que sigue. Lo que papá considera importante, el niño también va a considerar importante. Entonces debe entonces de evaluar y pensar qué es lo que yo considero importante para que el niño me siga a mí y siga buen camino. Y déjenme decirles, aquí dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros, sino criadlos en disciplina. Hay que disciplinarlo. No deja que haga lo que él quiera. La disciplina es bíblica. Hay que disciplinar a esa criatura. ¿Por qué? Es un ser humano que no es perfecto. Entonces, muy importante, tiene que ser instruido bien. Y dice, y amonestación del Señor. Amonestar, ¿qué decir? Lo que dice, amonestar, pero según la Biblia, en el Señor. Que él vea a un papá y una mamá que sigue al Señor. Una vida diferente que los demás que él está observando. Entonces, queremos lo mejor para Ethan y queremos orar por él. Entonces, vamos a poner de pies, hermanos, y vamos a presentar a ese niño al Señor. Pero recordad también que los papás también deben de presentarse al Señor para que esa presentación sea bendecida en gran manera. Entonces, vamos a orar por Ethan. Padre nuestro, gracias Señor por este momento solemne, este momento importante, más que todo en la vida de esa criatura, Señor, que ni iba a recordar, pero sus papás iban a recordar. Nosotros recordamos. Y queremos, Señor, que Ethan Moisés te sigue con todo su corazón.
bendícelo, Señor. Guárdalo de todo el odio y amargura y soberbia que existe en este mundo, Señor. Guárdalo, protégelo, Señor. Bendícelo, que sea un niño manso y un niño sabio y un niño que crezca y sea un día un hombre que te busque con todo su corazón. Te pido por tu protección alrededor de él. Señor, que tú levantes un muro invisible alrededor, que no permita que el enemigo tenga ni parte ni suerte con él. Señor, gracias porque sus papás quieren dedicarlo a ti y te pedimos que ellos también se dedican a ti y que esta familia ya la sea una familia completamente entregada a Cristo. Gracias, Padre. Y otra vez, ya, Señor, te pedimos por el futuro de este niño, por su vida, por su escuela, su carrera, su pareja, la persona que tú tienes para él, por su familia. En 30 años, Señor, guárdalo, protégelo, bendícelo, Señor. Y que, Señor, este niño ande contigo. Es lo que te pedimos, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, pues toma sus lugares, hermanos. Gracias. Antes de comenzar, tome en cuenta el mundo en que vivimos, hermanos. Ha cambiado mucho durante estos últimos años, ¿verdad? ¿Qué será para esa criatura en el futuro? Y por eso tenemos que orar de corazón para estos niños, nuestros hijos, nuestros nietos, porque no sabemos lo que nos espera, pero sabemos que venga lo que venga, nosotros sabemos que el futuro está en la mano del Señor y yo quiero estar en la mano de Él también. Que venga lo que venga, pero es tan importante buscar al Señor. Ahora, hermanos, quiero que busquen sus Biblias en Gálatas. Vamos a terminar con capítulo 2 y yo sigo con capítulo 3 cuando regreso. Pero en capítulo 2 terminamos esta primera sección de Gálatas, donde Pablo está dando una defensa de su ministerio, su llamado, su mensaje. Y él termina con esto en 19 al 21. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y que Dios bendiga la exposición de la palabra. Y quiero disculpar, se me olvidó decirle que se pusiera de pie para leer la escritura, pero ya el Señor conoce los corazones. Fue un error de parte mía. Pero hermanos, primero, nuestra identificación con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me identifico con Cristo. La crucifixión de Cristo, hermanos. Cristo fue crucificado. Y la crucifixión de Cristo es mucho más que un evento cualquiera en la historia de la humanidad. Es un evento histórico. Sucedió. ¿Sabe cómo se puede ver, hermanos? Sería como es el evento más significativo por el cual todo ser humano que haya caminado sobre la faz de la tierra, todo ser humano que ha caminado sobre la faz de la tierra, hermanos, desde Adán hasta el último que va a nacer, ¿okay?, será juzgado o librado. Mira conmigo bien rápido, no pierdes su lugar en Gálatas, obviamente, pero vamos a Hechos 17, cuando Pablo está predicando a los filósofos en Atenas, en la colina de Marte. Y usted mira aquí en capítulo 17 de Hechos, versículos 30 y 31, está predicando ahí, y dice así la palabra de Dios. Pablo está predicando a filósofos que ni creían en el Dios de la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acuérdense, no más es cuestión de creer, tenemos que arrepentirnos.
Sí, por cuanto, ahora mire, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No con misericordia, con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Era Cristo. Si lo levantó de los muertos porque él murió en la cruz. Entonces la crucifixión de Cristo y su resurrección. Mira como por ejemplo las manos de un reloj, la del minuto y la de la hora. Pero lo más importante no es tanto la mano del minuto y la de la hora. Es como un eje en el medio del reloj donde la mano se encuentra. Este eje controla el reloj. Y eso es, hermanos, el eje de todo el tiempo, toda la historia del ser humano, de la humanidad, el eje donde cuelga todo eso es la crucifixión de Cristo, Calvario, Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Este es el evento más significado, con más significado que cualquier otro. Entonces, por eso digo, no es cualquier evento la crucifixión de Cristo. Ese es donde, podemos decir, el Cordero de Dios fue ofrecido en el altar y la cruz era el altar. Vemos entonces aquí la crucifixión. Vemos aquí como creyentes nacidos de nuevo que hemos depositado nuestra fe en el Cristo crucificado. En el Cristo. Ahora muchos dicen, bueno, pero muchos han sido crucificados. Sí, pero Cristo fue el único perfecto que nunca pecó que fue crucificado. Él fue el Cordero de Dios. Entonces nosotros debemos darnos cuenta de que no solo Cristo ha resucitado de entre los muertos, sino también nosotros. Si es que tú conoces a Cristo. No te engañes, si tú no eres cristiano, tú no resucitaste con Cristo. Hablando ahora a los creyentes, y Pablo está escribiendo a los creyentes. Entonces vemos aquí entonces que Cristo vive en nosotros. Él resucitó. Y dijo Pablo, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora esto tiene un significado muy grande. Y desde el momento en que nacimos de nuevo, de ese momento, Cristo vino a hacer su morada en nosotros. Ahora nos identificamos con Cristo en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Todos los sentidos. No nada más morí, también resucité con Cristo. Ya vivo con Cristo, Él vive en mí. Entonces tenemos que entender, hermanos, que simplemente nosotros ahora, nosotros nos identificamos con Cristo. ¿En qué forma? ¿En qué manera? Pero para poder entender eso, Pablo primero dijo en versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir eso? La verdad, hermanos, vemos aquí nuestra muerte ante la ley. La ley de Dios nos da ciertas cosas, ciertas reglas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿No? En tantas palabras, hay que amar al Señor y no tener ídolos. Él tiene que ser nuestro primer amor. Debemos de honrar a nuestros padres. Debemos también de amar a nuestro prójimo y no robar y cometer adulterio y mentir contra él y cosas así. Entonces, todos fallamos. Entonces, hemos sido hallados culpables y sabemos y somos condenados por la ley, hermanos. Somos condenados por la ley. Si usted mira lo que, por ejemplo, vamos a Romanos 3. Romanos y Gálatas están muy relacionados. ¿Okay? Romanos es más largo y tiene más para decir, pero los dos dicen la misma cosa. En Romanos capítulo 3, usted mira el versículo 19 y 20. Porque dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pues yo estoy bajo la ley. ¿Puedo yo mentir? No debo de mentir. ¿Puedo yo robar? Sí puedo, pero no debo robar. ¿Puedo yo cometer adulterio? Sí puedo, pero no debo de hacerlo. Todos estamos bajo la ley.
La ley es nuestra autoridad. Y la ley dice así, asá, y si tú no cumples, tú no eres salvo. Entonces, en 3:19 dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cada ser humano, hermanos, cada ser humano está bajo el juicio de Dios. Es como que se está colgando con un mecate, pero cada año se está perdiendo un poco más el mecate, hasta un día te aplasta. Piénsalo como una gran cosa muy pesada sobre de ti, una piedra grandísima, y se está amarrada con un mecate, pero cada vez está perdiendo un hilo, otro hilo cada año, hasta que un día se te va a aplastar. Esa es la ira de Dios, eso es el juicio de Dios. Entonces vemos aquí, en versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú sabes que eres pecador porque la ley dice lo que debe de hacer y no lo haces. O lo que no debe de hacer y lo has hecho. ¿Quién no ha codiciado? Todos codiciamos. ¿Quién no ha mentido? Todos hemos mentido. ¿Quién no ha robado? ¿Quién nunca le ha faltado respeto a sus padres? Siempre honramos a nuestros padres, ¿no es verdad? Entonces, ¿quién aquí nunca por su boca salió el nombre del Señor en vano con sus palabras? Ay, Dios mío, ay, Diosito. Ese es un nombre en vano. ¿Quién aquí nunca ha perdido un culto de la iglesia por flojera? No por emergencia, pero por flojera o otras prioridades y se queda en casa. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Acuérdate del día de reposo. Entonces vemos aquí, hermanos, que todos fallamos. Y la ley es la ley. Y tú no cumples con la ley, estás mal. Entonces por la ley todo ser humano también. Hemos sido hallados culpables y somos condenados por la ley. Y cuando somos condenados, está hablando aquí de una condena horrible, una condenación horrible. Estamos hablando aquí de una condenación eterna, con un precio eterno que vamos a pagar. Muchos no entienden eso. Y después vemos también que para la ley todo ser humano ya está muerto. La ley tiene sus requisitos. No cumples con uno de ellos, tú eres culpable de todos. Es como una cadena que puede tener 1000 eslabones bien gruesos y puede jalar y levantar cosas pesadísimas. Pero un eslabón se puede fallar y toda la cadena ya no sirve. Por un eslabón. Tú puedes ser perfecto, pero un solo pecado, ya con eso tú serás condenado. Tiene que ser perfecto como Dios. La ley requiere perfección. ¿Por qué? ¿De dónde vino la ley? La ley vino del corazón de Dios. La ley representa la esencia de Dios, de quién es Él. Dios es justo, Él no miente, Dios no roba, Dios no hace cosas indebidas. Entonces Dios mismo honra su propio nombre. Entonces la ley representa la persona de Dios, la personalidad, la esencia, lo que tú quieres, su santidad. Entonces, cuando tú quebrantas la ley, es como lo mismo que ofender al Señor que nos dio la ley. Vemos aquí entonces, es muy importante. Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Digamos que usted tiene una foto de alguien que supuestamente usted lo quiere. Después usted lo cuelga en la pared y lo usa para tirar los dardos. Bueno, ¿qué cree usted que la persona pensaría? No está pegando dardos a ti, es tu foto. Así es la ley. Cuando tú quebrantas la ley, es como está pegando una representación de Dios. Porque es Él que nos dio la ley. ¿De dónde vino la ley? No vino de Walmart, vino del corazón de Dios. ¿Vas a puesto a pensar? ¿De dónde vino la ley? Moisés subió al monte, estuvo 40 días y bajó con la ley. ¿Y quién la escribió con su dedo? El Señor. Entonces la ley viene del Señor. Y cuando tú quebrantas la ley, está insultando al Señor. Es como tirando dardos a su cara, a su rostro.
Y vemos entonces ahora también que para la ley todo ser humano ya está muerto, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Estoy muerto. La ley dice, haga eso y vivirás. Tú no cumples, estás muerto. Y Cristo es entonces la alternativa a cumplir con la ley. Yo también aquí el versículo 19, lo que dice, 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la ley está opuesta a Dios? ¿Que la ley es una cosa? No. Lo que está diciendo aquí es que Cristo es la alternativa. En otras palabras, tú tienes que escoger. Tú quieres vivir tratando de cumplir con la ley. Oh, yo no soy tan malo. A mí, yo de vez en cuando fallo, pero yo sigo los 10 mandamientos. Es mentiroso, tú no sigues. Nadie sigue los 10 mandamientos. Entonces, si tú quieres cumplir con la ley y estar, como digo, hay dos maneras de llegar al cielo. Uno es por medio de Cristo, el otro es por cumplir con la ley. Pero si tú crees que estás cumpliendo con la ley, vas a quedar muy sorprendido. Nadie puede. Y más antes, en capítulo 3 de Romanos que estamos viendo, ahí dice, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. A la una, toda la raza humana es una bola de inútiles. Ahí dice, se hicieron inútiles. Entonces nadie puede cumplir, pero si tú quieres seguir por tu orgullo, por tu soberbia, por tu terquedad, sigue con la ley y verás qué va a pasar. O, en vez de cumplir con la ley, ve a Cristo y vives para Dios. Y Dios te dará su vida. Pues en fin dice, ya no soy yo que vivo, sino Cristo vive en mí. Entonces, es muy importante entender eso. Cristo es la alternativa, no tanto a la ley, pero a cumplir con la ley. Yo no puedo cumplir con la ley. ¿Qué hago? El Señor dice, mirad a mí, pon tu fe en mí, pon tu mirada en mí y yo te daré lo que tú necesites. Entonces, vemos aquí también en Romanos 6:11, ahí está en sus notas, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, vivos para Dios. Entonces, hay dos maneras de buscar la vida. Una es de cumplir con la ley, y como dice en inglés, forget it, porque no lo voy a poder. Y otra es poner la mirada en Cristo. Entonces hay dos alternativas aquí. Y la mayoría de la gente todavía siguen con la ley. Por eso hay religiosidad, hay religiones. Y hay que hacer esto. Tiene que ser bautizado. Tiene que hacer tanto Salve Marías y tanto Padre Nuestros. Y hay que hacer homenaje. Como de cuando algunos en sus rodillas van y caminan y suben montañas. Otros se pegan con látigos. Ahí en Filipinas hace mucho de. Otros mismos se crucifican. Esas cosas no van a servir. Todo tu sufrimiento sirve para nada si tú no has puesto tu mirada en Cristo. ¿Sabe? Los no cristianos y los cristianos, los dos sufren. La diferencia es que los cristianos sufren y son consolados por el Señor. Los inconversos sufren y todavía es apenas el comienzo. Cuando termina va a sufrir mucho más. Entonces, es muy importante eso. Tienen que entender, el sufrimiento de un inconverso que no tiene a Cristo apenas está empezando. Y continúa por toda la eternidad. El sufrimiento de un cristiano está terminando y tendrá paz por toda la eternidad. Y vemos entonces aquí también, eso es nuestra muerte ante la ley. La ley te ha declarado ya culpable, condenado. Cristo mismo dijo que no vino a condenar este mundo. El mundo ya está condenado. Y eso está en Juan 3 cuando habló con Nicodemo. Y después vemos aquí entonces nuestra identificación con Cristo. O en Cristo. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Notan ustedes? No digo que estuve, pero estoy, lo presente. Es muy importante eso, es tu manera de pensar. ¿Okay? Tú no piensas más en el pasado, piensa, yo estoy ahora crucificado con Cristo. Y es muy importante que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo murió. Cristo murió. Entonces nos estamos identificados con su muerte. Por eso hay himnos tan hermosos cuando cantamos en la cruz, por ejemplo. Fue Cristo que murió en la cruz por nosotros. En el Monte Calvario hay otros himnos que hablan de la cruz. ¿Por qué?
habla de la sangre derramada de las venas de Emanuel. Habla de la cruz, porque fue allí donde Él pagó por nuestros pecados. Fue allí donde Él pagó por nuestra vida. Fue una muerte vicaria. ¿Sabes qué es vicaria? Sustituto. Fue una sustitución. La muerte vicaria de Cristo era mi muerte. Yo merecía esa cruz y Él fue en mi lugar. Entonces, y porque Él sabe, yo no pude cumplir con la ley, yo soy condenado, estoy muerto, iré al infierno por toda la eternidad. No, porque yo voy a morir por ti. Pero Señor, tú nunca pecaste. Ese es el punto, yo nunca pequé. Y yo voy a morir por ti, voy a tomar tus pecados sobre mí y después te daré mi justicia para que tú seas salvo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Pero si tú quieres seguir con la ley, con tus buenas obras, con tu religiosidad, y algunos de ustedes tal vez que vienen aquí domingo tras domingo, todavía no son salvos, porque creen que con asistir a la iglesia, escuchar un sermón, cantar unas alabanzas, unos himnos, que todo estará bien. No, hermano, nada de eso se compara con la sangre del Cordero. Solo Cristo nos puede salvar. Y vemos también algo más. Nuestra identificación también en su resurrección. ¿Sabe? Ahora aquí sería bueno ir a Romanos capítulo 6. ¿Sabe cómo se llama nuestra iglesia, no? Iglesia Bautista, ¿qué? Nueva Vida en Jesús. Es lo que estamos estudiando ahorita. Y usted mira el capítulo 6 de Romanos. Y usted ve aquí entonces en versículo 5. Porque si fuimos plantados o sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, cuando bautizamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues nosotros bajamos la persona en el agua y después lo van a subir. Esa persona está dando a entender, yo morí con Cristo, Él murió por mí, pero yo morí con Él y ahora yo vivo con Él, yo resucité y vivo en vida nueva. Eso es lo que quiere decir. Usted lee un poquito más adelante y aquí dice, hermanos, en versículo, por ejemplo, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Okay, entonces, y aquí la palabra de Dios es muy, pero muy sencillo, muy sencilla. Entonces nosotros tenemos, usted mira el versículo 4 de Romanos 6. Y aquí dice en el fin, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por eso nosotros tenemos nueva vida en Jesús. Y me gusta Jesús porque ahí habla de su humanidad. Cristo habla de su deidad, Él es el ungido, el Mesías que viene del cielo. Jesús es aquel que nació cuando Él recibió la humanidad. Él nació antes, en su concepción en María. Pero el hecho es, Jesús murió y Él resucitó. Y nosotros tenemos nueva vida en Él, hermanos. Y vemos también entonces ahora que también nos identificamos con Él, no nomás en su muerte y su resurrección, porque la resurrección fue instantánea, pero la vida que recibimos es eterna. Entonces también nos identificamos con Él en su vida. Y regresamos entonces aquí en Gálatas 2, y vemos aquí donde dice Él, en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está. Y lo que ahora vivo en la carne, que es decir, mi cuerpo, la vivo, como dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir en su vida? Sí, eso es muy importante, hermanos. Notan bien las palabras que dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Déjenme darles un ejemplo. Si muchas veces nosotros, usted recuerda hace unos 20 años para atrás, tal vez un poco más, un poco menos, había unas esclavitas que ponía, decía, what would Jesus do? ¿Recuerda?
WWJD, no sé, y muchos cargaban y era la moda en las iglesias y los jóvenes le daban hasta en escuela bíblica vacaciones, le daban en escuelas dominicales y andaba con su What would Jesus, WWJD, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hermanos, eso suena bien, pero pónganse a pensar. Déjame darle un ejemplo. Okay. Mi familia me conoce muy bien que yo tengo razón en lo que voy a decir. Si usted pone un plato enfrente de mí de brócoli y pongo otro plato de flan, ustedes ya pensarían, ¿y qué haría el pastor Jorge Leván? Y no les conviene apostar porque ya saben la respuesta. El brócoli se va a quedar y el flan va a estar en mi estómago. ¿Por qué? Pero yo, hermanos, yo no tengo que pensar, ¿qué hará Jorge? ¿Me va a querer brócoli? Yo ya sé lo que quiero. No tengo que preguntarme qué haré yo. ¿Verdad? O se llama alguno de ustedes. Hay hermanos que les gustan las paletas. Las paletas hay de mango, hay de coco, hay de fresas, ¿verdad? Y cuando usted tiene que escoger, usted no piensa, por ejemplo, si su nombre es, déjeme usar un nombre aquí que no se va a asustar. Digo, hermano Bernal, ¿ok? Hermano Bernal, digo, ¿qué haría Bernal? Él no va a decir eso. Ella sabe lo que le gusta, va a escoger lo que él quiere. Y cualquiera de ustedes nunca preguntan, ¿qué haría yo? Ustedes ya saben lo que harían. ¿Verdad o no? Pero nosotros pensamos de Jesús como alguien aparte de nosotros. ¿Qué haría Jesús? Tú nunca debes de preguntarte eso. Porque si es Él que vive dentro de ti, Él mismo te va a guiar lo que debe hacer. Es espontáneo, es normal. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted necesita una esclava para decirte qué haría Jesús, what would Jesus do? Digo, un momento. Entonces, ¿Él no está conmigo? ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, eso es parte de la santificación y nuestra identificación con Cristo. No verlo como alguien aparte. Es alguien que ya tomó control de tu vida y tú ya no vives, sino es Él que vive en ti. Y Él sabe lo que debe de hacer. El problema con muchos de nosotros, hay mucho de yo y poco de Cristo. Y muchas veces no es Cristo, sino yo que vivo en mí. Y ahí está el problema. Entonces ven ustedes, y léelo bien y verán, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y después usted fija bien, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en el Hijo de Dios. No. Es posesiva, en la fe del Hijo de Dios. Es su fe que me ayuda a seguir adelante. ¿Sabe cuándo me meten problemas? Cuando yo tomo control de la situación y no es Cristo que está tomando control de la situación. ¿No ven ustedes? Entonces, por eso es muy importante. Nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, y ese es otro tema completo. Que Pablo habla de eso, está en capítulo 3 de Filipenses. Él quiere conocer el poder de la resurrección. Y después vemos aquí en su vida, nos identificamos con Él. Y cada vez que tú tienes que invertir mucho tiempo, ¿qué haría Jesús? Es porque Jesús no está en control de tu vida en ese momento. Y por eso digo, tú ya sabes lo que tú quieres, nadie tiene que pensarlo para ti. Entonces Cristo sabe lo que Él quiere, tú no tienes que estar pensándolo para Él. Si Él de veras tomó control de tu vida, si de veras Él es el centro. Esa es la diferencia, hermanos, entre un cristiano egocéntrico, el yo, y cristocéntrico, Cristo. Y francamente, hermanos, eso es muy profundo, yo sé. Eso es parte del crecimiento en la fe. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y si más y más de nosotros aprendemos eso, y comenzamos a vivir como Cristo quiere que vivamos, hermano, la situación va a cambiar mucho en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y se va a contagiar a los demás en la ciudad donde vivimos. Eso es lo que necesitamos. Pero piénsalo bien en tu vida. ¿De veras quién toma decisiones en lo que tú haces? ¿Es Cristo o eres tú?
Pero nunca tienes que preguntar, ¿qué haría Cristo? Porque ya sabes que si Él está en control, Él sabe lo que va a hacer. Y cuando tú haces preguntas así, estás demostrando que Él no está en control de tu vida. Tú estás en control de tu vida. Esa es la ironía de esas esclavas, de esas cosas. Por eso digo, muchos no entienden eso. Pero bueno, sigamos adelante. En versículo 21 dice aquí, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí habla de nuestra dependencia de Cristo. Dependemos de Él, hermanos, para todo. El aire que respiro, la salud que tengo, mi mente, todo lo que tenemos en lo material, en lo espiritual, en lo mental, mentalmente, todo es de Él. Dependemos de Él. Ahora, tomen en cuenta eso, nuestra dependencia. Versículo 21 dice, si hubiera otra manera de salvarnos, hermanos, aparte de la cruz, Dios la hubiera utilizado. No hay otra manera de salvarnos. Porque si usted lee el versículo 21, dice que si hubiera otra manera, dice entonces por demás murió Cristo. Si uno pudiera salvarse con cumplir con la ley, ¿para qué murió Cristo entonces? Por eso digo, no había otra manera para salvarnos. Entonces Dios ya planeó desde antes de la fundación del mundo, porque ella sabía que Adán iba a pecar, que la humanidad iba a caer. Él planeó la cruz. Él planeó ese gran evento. Es el más importante de todos. Entonces, vemos aquí entonces que si no hay otra manera, y quiere decir también para ti y para mí, que no hay otra manera para ser salvo. Si tú no vas a Cristo, no me importa qué tan bonito, qué tan lindo, la calle puede estar pavimentada con oro en tu vida, pero te va a terminar al mismo lugar que cualquier otro. Ante el trono de Dios será juzgado y después será echado al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces, si usted cree que no hay un infierno, si usted cree que el fuego no es eterno, entonces ¿por qué vino Cristo a morir por nosotros y sufrir una muerte tan cruel? ¿Para qué? Si nada más dejamos de existir. No, porque tú y yo sabemos que cada hombre, cada mujer fue hecho a la imagen de Dios y Dios es eterno. Y cualquier imagen de Dios no morirá o no dejará de existir más bien. Tú vas a vivir con Él o vas a experimentar la muerte eterna en el infierno o el lago de fuego. El hecho es, Cristo vino para darnos vida. Entonces, vemos aquí que si hubiera otra manera, Dios lo hubiera usado. No hay otra manera. Y la salvación no se vende ni se compra. Nada más Cristo la compró por ti y por mí. Tú no puedes venderla, tú no puedes comprarla. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo, como Elon Musk, que tiene miles de millones de dólares. Pero él va a quedar como cualquier otro con este delante de Dios, al menos que él se entregue al Señor. Así es. Y vemos también algo más. Al evitar la cruz, estamos pisoteando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Usted mira aquí, dice, no desecho la gracia de Dios. Usted mira conmigo en Hebreos capítulo 10, mira lo que dice aquí. Y esto es muy interesante. Y vemos el capítulo 10 y vamos del versículo 28 al 30. Capítulo 10, versículo 28 al 30. Dice así. El que viola la ley de Moisés, a los que quieren cumplir con la ley, ¿ok? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Tú vas a morir. Bueno, y fueron muchos apedreados en aquel entonces. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, ahora mire, y tuviera por inmunda la sangre del pacto.
en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sí, el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Quiere decir que, hermanos, si en aquel entonces murieron por la ley escrita en piedras, en tablas, cuanto más ahora, cuando rechazamos la cruz con la sangre de Cristo derramada y el Espíritu Santo tocándote, haciéndote ver, ay de ti, te irá peor que lo de Sodoma y Gomorra. Y pues él dice aquí en versículo 30, pero pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No ven ustedes? Cuando uno rechaza o evita la cruz, está pisoteando. Estás nada más así, como que no te importa. Lo trata como basura. Y dice la Biblia, ok, tú sigues con tu justicia, tú sigues con tu religión, tú sigues con tu terquedad, pero acuérdate que la venganza es mía y no te irá muy bien. Pues yo no quiero venganza de Dios, yo quiero misericordia de Dios. Okay. Y esa misericordia se halla en Cristo Jesús. Yo estoy tratando de hacerlo, hermanos, todo lo que estamos leyendo, lo más claro posible. Que la persona menos educada aquí, que ni sabe leer, puede entender. Y nadie aquí tiene justificación delante de Dios. Es que yo no entendía, el pastor habló. No te hagas. Porque yo estoy hablando muy sencillo. No te hagas. ¿Okay? Entonces, porque Dios sabe muy bien. No es que tú no entiendes. Tal vez tú no quieres, tú eres un terco. ¿Y sabe qué? Cuando era niño, tal vez su mamá le agarraba las orejas. Pero Dios no te agarra las orejas, tenlo por seguro, va a agarrar del alma. Y ahí va a ser mucho peor que las orejas. Y va a decir a los 10 que su mamá le jalaba las orejas. ¿Okay? Pues no se compara. Pero lo triste es que hay niños que se convierten en jóvenes tercos. Esos jóvenes tercos se convierten en adultos jóvenes tercos. Después los jóvenes adultos tercos se convierten en hombres y mujeres de media edad tercos. Y después de viejos tercos, y después por la terquedad estarán delante de Dios. Eso es. Dice, ay pastor, ¿por qué hablas así? Porque es la verdad. Es la verdad. Dice, alguien no le va a hablar, ¿quién le va a hablar? Ahora hay iglesias donde tal vez no hablan así, tú vas a sentir muy alegre. Pero es una alegre superficial y corto. Una alegría corta. Porque un día todos tenemos una cita con nuestro Creador. Y como dijo Amós, prepárate para el encuentro con tu Creador. Entonces, por eso digo, me duele. Como quisiera que todos que conocieran a Cristo. Es tan obvio. Y Pablo también. Pero vemos otra cosa también, que al habitar la cruz pisoteamos la gracia de Dios, pero también al no acudir a la cruz, eso es lo triste, desperdiciamos toda esperanza de vida eterna. Nadie va a vivir para siempre, hay que entender, nada más los cristianos tienen vida eterna. Los demás van a existir para siempre, pero no van a vivir. No hay vida en el infierno. Es una muerte eterna, es la segunda muerte. Es una existencia fatal, una existencia sin esperanza, en tinieblas y crujir de dientes, pero no es vivir, es existir. Yo no quiero existir así, yo prefiero vivir con mi Cristo. Y le digo a ustedes que no tienen a Cristo, entrégate al Señor. Deja de estar posponiéndolo cuando tú ni sabes si mañana estarás aquí. Tú no sabes. Y entonces Pablo estaba hablando de no desechar la gracia de Dios, tratando de ganar la salvación con tus buenas obras. Entonces, al no acudir a la cruz, desperdiciamos toda esperanza de vida eterna. No hay, porque Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú no vas al Padre, pues tú vas con el diablo. No hay otra. No hay otra. Porque hay más dos hijos en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cada uno va con su padre por toda la eternidad. Y entonces
A veces nosotros pensamos que son cuentos antiguos de los viejitos, o de veras, no, son cuentos de Cristo, del omnipotente y el eterno. Entonces eso va a pasar. Cristo dijo, donde el fuego nunca se apagará, y la llama nunca se apagará, y el gusano nunca morirá. Y veamos entonces qué es la conclusión de todo eso. Primero, cuando confiamos en la ley, tratando de cumplir con ella, es que confiamos en nosotros mismos. Eso es lo que es. Está diciendo, yo no necesito a Dios, yo lo hago. Yo puedo cumplir con los mandamientos. Yo cumplo con la ley. ¿De veras? Ok. En fin de cuentas, no es tanto que la ley es mala, la ley es buena. Es que tú no puedes cumplir. Entonces, lo que pasa es, tú estás confiando en ti mismo. Yo voy a cumplir. Porque todos que confían en la ley están confiando en sí mismos para cumplir con ella. Y no podemos ser salvos. No podemos. Nadie puede autosalvarse. Necesitamos el Señor para salvarnos. Y todo ser humano estará condenado por la ley. La verdad está condenado por la ley. ¿Sabe? Cristo dijo eso. Tenemos que verlo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3. Y usted ve aquí, en capítulo 3, está hablando con Nicodemo. Y dice aquí, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, aquí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es la condenación? Y esta es la condenación, la palabra de Cristo, hermanos. Que la luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, no es por ignorancia. El que muere sin Cristo murió porque escogió la ignorancia. No quiso entregarse al Señor. No quería que la luz del Evangelio brillara en su vida. Él quería seguir su mundo, su manera, vivir su vida como le da la gana, porque él no quiere cambiar su vida. Le gusta su pecado. Eso es lo que dijo Cristo. Y esa es la condenación. Él no viene a condenar, él viene a salvar. Ya estamos condenados. Y vemos también que Cristo es el único camino a Dios. No hay otro camino. No hay iglesia que te puede salvar. No me importa que usted es miembro de esta iglesia. Si usted no ha sido cubierto por la sangre de Cristo, esta iglesia no te va a salvar. Tus buenas obras no te van a salvar. Tu familia no te va a salvar. Tu dinero no te va a salvar. Tu estudio, tu experiencia, tu carrera, nada te va a salvar. Solo Cristo salva. No hay otro. No hay otro. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra esperanza. Solo Cristo Jesús. Muy sencillo. Y después vemos también que Cristo es nuestra vida. Es lo que vimos aquí en Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es mi vida. ¿Sabe, hermanos? Usted mira aquí, nosotros ya estamos muertos a la ley. La ley ya no tiene, yo no puedo cumplir con la ley me condenó, pero yo voy a mirar a Cristo. Ya estoy muerto a la ley. No que voy a cumplir, yo voy a cumplir con ella porque Cristo me va a dar ahora la fuerza de hacerlo. Antes yo no podía. Estoy muerto. Un muerto está condenado, yo estoy condenado. Y él dijo aquí, 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, la ley ya no, la condenación de la ley ya no tiene poder sobre mí. Y después vemos también, estamos muertos al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros tampoco. En Romanos 6, dice aquí, 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Bueno, ustedes, hermanos, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y usted puede leer 6:14 que habla de eso también. Que el pecado ya no tiene que enseñorear, tener poder sobre nosotros. Y por último,
Usted mira 6:14 de Gálatas. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero lejos de usted de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Estoy muerto al mundo. Es decir que yo no tengo que hacer caso al pecado, no tengo que hacer caso al mundo. Cristo me dio vida, yo vivo para Él. Cristo vive en mí, Él me da el poder sobre el pecado. Entonces, para terminar, tenemos que entender eso. Dependemos totalmente de la obra de Cristo en la cruz. Dependemos totalmente. Totalmente. No es que Cristo me vaya con 95 y voy a echar la mano 5%. No. Nada. Recuerda lo que dice Romanos 3. A la una se hicieron inútiles. Somos inútiles. No podemos hacer nada por salvarnos. Al menos que ponemos la mirada en Cristo y reconocemos, el Señor en la cruz murió por mí. Mis pecados los puso en la cruz. Ay, Señor, perdóname. Y en ese momento, Él te vestirá con su justicia. Y Dios Padre te mirará con la justicia de Cristo. Porque ya miró a Cristo con tu pecado. Ahora Él te mira con la justicia. Un intercambio. Es lo que fue, un intercambio. Y eso es lo que muchos no entienden. Y el Señor entonces nos ama y nos quiere. Y tenemos que entender una cosa. La cruz de Cristo es tu única esperanza. Aparte también un Cristo resucitado, ¿verdad? Él murió y resucitó. Y Cristo mismo ahora dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Comunión íntima. Una comunión íntima. ¿Cuándo es la de 3 comidas que uno habla más y platica más? En la cena. Y Él escogió de las 3 comidas la cena para decir, yo estaré contigo. Por eso la Santa Cena, la mesa del Señor, fue en la noche. Tuve ese momento íntimo con sus discípulos. Y Él quiere tener esa misma comunión contigo. Pero no puedes si tú sigues ahora confiando en tus propias fuerzas. Aun si tú eres cristiano. Tú estás diciendo, yo puedo ser, tú estás sirviendo al Señor en tus propias fuerzas. Deja que Él tome control de tu vida. Deja que Él vive en ti como Él quiere vivir en ti. Entrégale tu cuerpo y tu espíritu. Presenta sus cuerpos en sacrificio vivo a Él. Y tu vida va a cambiar drásticamente, pero para lo mejor. Radicalmente va a cambiar tu vida. Y no se vivieras amargado todo el tiempo y en pánico y preocupado por el otro. Vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, antes de tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tienes que estar en paz con Dios. Y la única manera de estar en paz con Dios es de recibir el príncipe de paz en tu vida. Vamos a poner de pies. Y pues vamos a cantar un himno y si Dios te ha tocado y tú quieres orar, quieres recibir a Cristo, aquí te espero también, quieres ser bautizado, lo que Dios pone en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tú nos has hablado. Tu palabra ha sido muy clara. No hay justificación por no recibirte. No existe ninguna justificación por confiar en nuestras buenas obras. No hay ninguna justificación para seguir en nuestra terquedad. Humíllanos. Haz de nosotros, Señor, un pueblo humilde y obediente. Si alguien en este lugar no te conoce, que este sea el día que Él se rinde a ti y que nazca de nuevo. Y Padre nuestro, todos nosotros que hemos tratado de confiar en nuestras propias fuerzas, y adivinar lo que Cristo hubiera hecho, enséñanos, Padre, a no vivir, sino que Cristo vive en nosotros. Padre nuestro, ayúdanos. A veces hay mucho egoísmo y no somos cristocéntricos. Perdónanos y ayúdanos a ser más como tu Hijo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.